Seguimos, dice, hija mía, yo los veo, pero dice ella que ocurren porque ellos se han olvidado de mí y así retiran mis misericordias. Y por eso te presento esta imagen. Entonces, María le ofrece a Sor Patrocinio una imagen, una talla no muy grande, de la Virgen con el niño en sus brazos. Y le explica qué es esa talla. Y le dice, te doy esta imagen. Y le vas a dar el título del olvido, triunfo y misericordia. Del olvido, para darles a entender que ellos, los españoles en este caso, me han olvidado. Pero yo, que soy vuestra tierna y amorosa madre, pondré a la vista de todos esta imagen, para que mis misericordias no se aparten de ellos. Esto es muy importante. Fijaros, ya empieza a aparecer la palabra misericordia o misericordias, que luego veremos cuando vayamos avanzando cómo es fundamental este atributo divino y esta gracia enorme que nos da el cielo, que es la misericordia, en el final de los tiempos, ¿de acuerdo? En el que cuando ya nos vamos acercando a lo que ya va a ser, por así decir, el tiempo por antonomasia de la justicia, que es cuando ya se acabe el tiempo y entonces tengamos que dar cuenta ante el Señor de nuestros actos como individuos y como sociedad, cuando llegue ese momento, que será el momento de la justicia, y ahí ya no habrá vuelta de hoja, y allí será el gran momento para el cual tenemos que estar bien preparados, porque puede ser duro. El Señor y su Madre nos anuncian que antes de eso ocurrirá el tiempo de la misericordia, en el cual, como ya estamos en la víspera de esos últimos tiempos, ese atributo de Dios, la misericordia, será, por así decir, la última tabla de salvación de cada alma y de la humanidad y de la historia. Entonces, en este momento, María nos empieza ya a hablar de la misericordia como esa última tabla de salvación que tenemos para estar preparados para llegar a esa etapa final, ¿no? Entonces, fijaros qué bonito lo que dice ella. Se da el título de olvido, triunfo y misericordias. Quiere decir, habría muchísimo que hablar sobre la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias. También hay una bibliografía extensa. Os vuelvo a recomendar los libros del catedrático que os he comentado antes y toda la bibliografía antes comentada para el que quiera abundar en esta devoción, que es importantísima, y sobre todo un español que no conozca esta devoción es una pena, porque se pierden muchas cosas muy importantes. Entonces, fijaros, María tiene este triple título para decirnos: los males que os afligen es porque me habéis olvidado. Es como un niño que está en su casa, tiene una pesadilla, no puede dormir, tiene un miedo horrible y se está debatiendo, sufriendo muchísimo, muchísimo toda la noche sin poder dormir. Y luego dijera, mira, es que me pasa una noche horrorosa, espantosa, con un miedo horrible, no sé qué, no sé cuánto. Y alguien le diría, oye, pues, ¿por qué no llamaste a tu madre, que estaba en el cuarto de al lado? Haberla llamado, que viene y te consuela y te hubiera quitado el miedo y se te hubiera pasado ya todo y hubieras ya dormido bien. Pues eso es lo que nos ocurre, ¿no? Nosotros estamos en una serie de males y no recurrimos a María con esa fe, ¿no?, que ella le gustaría. Si nosotros recurrimos a ella, entonces ella, con ese atributo de Dios que es la misericordia, pues nos conseguirá esa misericordia de Dios, en la cual el Señor se compadece de nosotros no por nuestros méritos, sino porque nosotros nos arrepentimos y Él, con su misericordia, nos perdona. Y al perdonarnos, en ese momento viene el triunfo. Un triunfo que en ese momento a Sor Patrocinio le deja desdibujado, no le habla con mucha claridad, pero ya de alguna manera le hace intuir que al final de todo, que ya lo veremos, como al final de los tiempos, se producirá ese triunfo de María, ese triunfo del corazón inmaculado de María, ¿no?, que será ya el final de todo. Entonces ella ya le anuncia que va a triunfar. Esta devoción fue
muy importante en su época. Hubo muchísimos milagros relacionados con esta, porque luego de ahí, del conventito, de esa aparición que tuvo Sor Patrocinio, pues va creciendo, se hace una novena en su honor, todos los madrileños lo conocen, los madrileños se vuelcan, van allá a rezarle, un montón de milagros ocurren con esa virgencita. Hay un detalle muy importante, y es que la Virgen le ofrece esa talla y luego está como separado de la talla, es muy curioso, en madera, una figura chiquitita. Si yo os digo que la talla es pequeñita, pues la figura es también aún más pequeñita, de un dragón. Ese dragón todos sabemos que es una simbología que representa lo que es Satanás, ¿no? Y entonces María tiene una cadena que va desde el cuello de ese dragón, que está en madera y pequeñito al lado de la imagen, y va con una cadena desde el cuello del dragón hasta la mano de la Virgen. De alguna manera eso es algo como muy simbólico y muy fácil de entender para cualquiera, que lo que está diciéndonos ahí la Virgen es que ella es la que va a atar a Satanás, que es realmente el que nos trae todos los males. En este caso eran males en la política, como la Iglesia española sufrió tantísimo, hasta llegar luego, pues ya en el siglo XX, a la Guerra Civil. Pues realmente ella es la única que puede hacer esto, ¿no? Entonces, olvido, triunfo y misericordias. Pero, naturalmente, lo que hemos visto, o sea, se encargaron de, por activa y por pasiva, a esta monjita arrinconarla, tuvieron que expatriarla, se fue a Francia, estuvo mucho tiempo en Francia, luego volvió, empezó a fundar y tal. Bueno, es una vida apasionante. Pero, por supuesto, de todas las maneras, intentaron borrarla. Porque claro, Satanás es muy listo, o sea, sabe que los medios extraordinarios que el cielo nos da para que nos liberemos de él no le interesan para nada. Entonces intenta, como sea, ya lo hemos visto en el vídeo anterior también, como lo hizo con el Tratado de la Verdadera Devoción, aquí lo mismo. Entonces intenta enterrar por activa, por pasiva y por de todo esa devoción a la Virgen del Olvido. Y efectivamente ella ya le predijo que no solamente se llama así porque sus hijos la habían olvidado, sino porque durante mucho tiempo iba a estar olvidada. Y solamente ya al final de los tiempos otra vez iba a resurgir esa devoción. Y efectivamente así fue. Esa talla está en el último convento en donde vivió la Madre Patrocinio, en Guadalajara, y la conservan allí las religiosas, la comunidad concepcionista la conserva todavía, pero es muy poco conocida, muy poca gente la conoce, sabe la extraordinaria devoción que tuvo el pueblo de Madrid y el pueblo español, que salía incluso en los periódicos, la afluencia de las novenas y todo lo que pasaba con esta advocación de la Virgen. Y estaba totalmente, en nuestros días me refiero, olvidada y tal. Y fue precisamente don Javier Paredes el que de nuevo empezó, por supuesto con el beneplácito de la comunidad de concepcionistas de Blasco de Garay, que son las herederas de Caballero de Gracia, a volver otra vez a darle culto a esta Virgen, ¿no? Exactamente el día 13 de noviembre del 2015. Ese día, el 13 de noviembre del 2015, hasta el día de hoy, se le vuelve a dar culto a la Virgen del Olvido en el convento de Blasco de Garay de las Concepcionistas, heredero del Caballero de Gracia, de donde se le apareció a Sor Patrocinio, ¿no? Entonces, otra vez allí están habiendo novenas, está habiendo Eucaristía, está habiendo cultos en honor a la Virgen del Olvido. Y también, lógicamente, hay más afluencia de peregrinos que van a ver la talla que se conserva en Guadalajara. Entonces, esto todos son signos, quedaros con todos estos signos de que la Virgen ya predijo: al final de los tiempos mi devoción resurgirá. ¿De acuerdo? Entonces, quedaros con esto, que es muy importante. Vamos a avanzar un poco, ¿vale? Vamos a irnos, esto, lo que hemos hablado es 1831, vamos a irnos ya al año 1846. El año 1846 tiene lugar también algo impresionante, que también está muy relacionado con la historia, ¿de acuerdo? Y en el que también vamos a comprobar cómo el cielo habla, se mete en la historia de los hombres, le habla de cosas tan concretas y tan humanas como las patatas y las uvas, ahora lo vais a ver, con lo cual vamos a ver cómo esto no va de el Dios está aquí en el cielo y nos creó y tal, y nosotros, esta es nuestra vida de la tierra, totalmente ajena a tal, y nosotros con nuestra medicina, nuestras cosas sanitarias y nuestra ciencia, nuestra tecnología, nos vamos apañando y vamos viviendo, y Dios está ahí en el cielo y las monjas que recen.
No, vamos a ver cómo el cielo se preocupa de la humanidad y baja a detalles tan humanos y tan sencillos como os lo acabo de decir. La Salet es una aldea, vamos, eran unas casitas muy pequeñitas en aquel entonces, caseríos muy chiquititos en Francia. Fijaros, Juan Pablo II le dio este título tan bonito porque él ha visto en varias ocasiones, sabéis de la devoción extraordinaria, ya lo hablamos ayer un poquito, de Juan Pablo II y la relación con la Virgen tan importante y con el Tratado de la Verdadera Devoción, pues la visita en varias ocasiones y en una de ellas dice una frase que es muy importante. Dice así, textualmente Juan Pablo II, la Salet es la madre de todas las profecías. Así que aquí nos vamos a detener un poquito porque vamos a ver cómo la Virgen ya anuncia cosas muy importantes. Y ya va a empezar con el tema de los secretos, ¿de acuerdo? Es la primera vez que María, a aquellas personas que la ven, que normalmente siempre es el mismo denominador común, gente o muy sencilla, o niños o adolescentes, o si son gente adulta, pues son gente como muy sencilla, pues o bien pastores o agricultores o tal. ¿Por qué siempre es ese denominador común? ¿Por qué nos aparece a un estudioso, a un catedrático, a una persona con influencia que seguramente hubiera podido dar la difusión del mensaje como con mucho más criterio, lo que fuera? Nunca. Siempre la constante del cielo es utilizo instrumentos pobres, sencillos, ineptos y que... ¿vale? Como yo. Para que realmente se vea que el mensaje no es de esos instrumentos, sino que es mío, ¿no? Entonces, en este caso es exactamente lo mismo. Ella va a dar, es la primera vez, quedaros con este dato, que María a las personas que la ven, que en este caso son dos pastorcitos, Melania y Maximino, ya les empieza a dar una primera parte que es pública y que pueden decir, y que de hecho dicen, y otra parte que ella no quiere que se diga inmediatamente, sino que quiere que la revelación de esos mensajes que ella da se prolonguen en el tiempo. Y la Virgen es muy clara con esto. Pues a lo mejor dice, cuando pasen 10 años, ya lo puedes decir, o a lo mejor le dice, ya te avisaré cuando lo tienes que decir, y entonces es María cuando pasa muchos años y le avisa al vidente, a la vidente, mira, ya lo puedes decir, o escribe esta carta sellada y tal y mándasela a quien sea y no la puede abrir hasta tal evento. O sea, ella es la que va marcando los tiempos de primero lo revela, pero luego deja pasar un tiempo hasta que esa información se puede revelar. ¿Por qué hace eso María? Pues porque, como todos los profetas del Antiguo Testamento, hay cosas que dichas en un momento determinado no tienen sentido y hay que esperar en el tiempo para realmente comprobar que cuando es el momento preciso esa información es válida, ¿no? Y podríamos pensar, ¿y por qué no las da en el momento preciso que van a ocurrir? Pues porque María lo que quiere es tenernos preparados. Y porque al darlas mucho antes en el tiempo, eso es una prueba fehaciente de que esa información es auténtica. Porque, como vas a ver, una pastorcita, pues de estos años, lo que va a suceder en el siglo XX es imposible, ¿no? Por todo. Entonces, eso también es una prueba de que realmente es cierto, ¿no? Lo que la Virgen dice. Entonces, quedaros con este dato. A partir de la Salet empieza María cuando transmite algo, una información a las personas que lo ven, en este caso Maximino y Melania, no lo pueden decir todo en el momento que la ven, sino que hay una parte de información que la tienen que decir más adelante. Bueno, empezamos con, os voy a leer algunas cosas textuales porque es una aparición extraordinaria, también hay muchísima bibliografía, meteros en internet porque también sería larguísimo de hablar de la Salet, de la simbología. Ellos al principio no la reconocen, pastoreaban vacas los dos, ella era un poquito más mayor, creo que tenía 14 años, Maximino tenía 11, personas totalmente analfabetas y que pastoreaban vacas básicamente. Y entonces, bueno, lo que ven lo primero es una mujer llorando. Y al principio no entienden nada y tal, y se vuelve a aparecer una mujer sentadita y con las manitas así llorando, ¿no? Entonces, eso es un poco la primera iconografía que se hace de la Virgen de la Salet.
Y ya veremos que María es una constante cuando tiene que anunciar algo, como cualquier madre tiene que anunciar a sus hijos algo, no es nada agradable. Entonces ella lo sufre. Ella no nos anuncia algo como desde fuera, desde el cielo, mira, yo estoy aquí tan ricamente con mi hijo, pasándoslo fenomenal, y vosotros espérate lo que os va a caer. No, ella es madre y ella cada cosa que le va a pasar a sus hijos sufre. Entonces ella ve que nos va avisando, pero que el tiempo de los avisos se va acortando y que nosotros seguimos sin hacer caso. Y entonces, como ese tiempo de no hacer caso se va prolongando, ella lógicamente se va preocupando cada vez más, porque va viendo que al Señor no le va a quedar otra que mandarnos ese castigo, ¿no? Entonces ella llora. Es la primera vez que se le ve a María realmente llorando por el mensaje que va a dar, ¿no? Entonces os lo voy a leer tal cual, porque, como os he dicho otras veces, es impresionante. Tal cual. Y quedaros con algunas frases súper importantes. Habla María. María le dijo a los jovencitos, textualmente, que la mano de su hijo era tan fuerte y pesada que ya no podía sostenerla, a menos que la gente hiciera penitencia y obedeciera a las leyes de Dios. Esta frase es importante, ¿por qué? Porque muchas veces va a volver a salir, sale también en Fátima. En Fátima también hay una iconografía de que realmente, en ese caso, por ejemplo, es el ángel que intenta como descargar esos castigos, ¿no?, merecidos a la humanidad por su comportamiento, y se simbolizan con un rayo. El ángel los da como una espada, ¿no?, que va hacia la tierra, y sin embargo María pone la mano en ese rayo y está deteniendo esa justicia divina. Entonces en Fátima pues los pastorcitos lo ven así, que es como una manera muy gráfica de verlo, ¿no?, de entenderlo dentro de una mente humana nuestra. Pues aquí ya se lo empieza a decir. Aquí es la primera vez que la Virgen dice, la mano de mi hijo es tan fuerte y pesada que ya no lo puedo sostener. O sea, la mano un poco como eso, ¿no?, como el niño que ha hecho una cosa gorda, y entonces está el papá que ya le va a dar porque es que ya no queda otra. O sea, este niño ya los recursos se nos han terminado. Y entonces está la mamá que le está sosteniendo la mano, espérate, yo le volveré a hablar, yo le volveré a decir, yo le volveré a recordar, ¿no? Entonces María está haciendo, ya aquí en la Salet nos habla de esto. Y dice, la mano de mi hijo era tan fuerte y pesada que ya no podía sostenerla, a menos que la gente hiciera penitencia y obedeciera las leyes de Dios. Penitencia y obedecer las leyes de Dios. Ahí es para que nos apliquemos el cuento. Si no, tendría mucho que sufrir. Y ahora viene textualmente de la boca de la Virgen. La gente no observa el día del Señor. Continúan trabajando sin parar los domingos. Tan solo algunas mujeres mayores van a misa en el verano, y en el invierno, cuando no tienen nada más que hacer, van a la iglesia a calentarse y a burlarse de la religión. El tiempo de Cuaresma es ignorado. Los hombres no paran de jurar sin tomar el nombre de Dios en vano. La desobediencia y el pasar por alto los mandamientos de Dios son las cosas que hacen que la mano de mi hijo sea más pesada. ¿Vale? Aquí dice que la mano de su hijo va siendo más pesada, y luego veremos cómo transcurre el tiempo y ya en nuestros días va diciendo que ya es insostenible, ¿no? Entonces, fijaros de todo lo que se queja la Virgen y que es la causa de por la que su hijo dice, es que ya no nos queda otra, ¿no?, que el castigo. Ella continuó conversando y les predijo una terrible hambruna y escasez, para reaccionar, para que ellos se dieran cuenta en lo único que realmente les tocaba al vivo, porque estamos hablando de una economía totalmente basada en el mundo agrícola y ganadero. Entonces lo que a ellos les tocaba de cerca era, si la tierra daba buenos frutos, pues tenían una buena vida, y si no, pues literalmente morían de hambre. Entonces el cielo les va a tocar en lo que a ellos les, dijéramos, más les repercutía, para ver si de esa manera reaccionaban. Entonces ella dijo, bueno, como esto sigue así y la humanidad sigue en esta línea, pues va a venir una terrible hambruna y escasez. Dijo que la cosecha de patatas se había echado a perder por esas mismas razones el año anterior. O sea, el año anterior a este que se aparece ya había habido una gran hambruna, porque las patatas, que era el cultivo básico que ellos tenían, se habían echado a perder.
y le da la clave de interpretación. Esto no es por el azar, esto ha ocurrido sí por permisión de Dios, para que reaccionéis. Dice María, pero cuando los hombres encontraron las patatas podridas, juraron y blasfemaron contra el nombre de Dios todavía más. Y les dijo a los niños, este mismo año la cosecha se volverá a perder. El maíz y el trigo se volverán polvo al golpearlo, las nueces se estropearán y las uvas se pudrirán. Después la señora comunica a cada uno de los niños un secreto que no debían revelar a nadie, excepto al Santo Padre, en una petición especial que él mismo les haría. Fijaros, va enumerando una serie de alimentos que se van a estropear. Y luego, después, todo eso, dice María que lo puede decir con toda libertad y que deben de decirlo para que las personas reaccionen, pero luego les va a decir una información que es secreta y que solamente podrán transmitir al Papa cuando el mismo Papa se lo diga. Y dice la señora, la Virgen de la Salud, si el pueblo se convierte, o sea, si lo que os he estado diciendo durante todos estos días en los vídeos pasados, esto de que va a haber la hambruna, la escasez, que todo se va a echar a perder, que no va a haber cultivos y tal, no es una cosa que vaya a ocurrir para ese año siguiente sí o sí. Es algo que va a ocurrir si los hombres siguen en esa línea y no se convierten. Pero fijaros si esto depende de la libertad humana y no del cielo. Dice María, si se convirtieran, si el pueblo se convirtiera, entonces en lugar de ocurrir todo eso, las piedras y las rocas se convertirían en trigo y las patatas se encontrarían ellas solas sembradas en la tierra. ¿Os dais cuenta, no? O sea, la diferencia. Y que realmente les dice, y al final acaba diciendo, pues bien, hijos míos, decid todo esto a mi pueblo, ¿vale? Y luego les habla de la oración, de la importancia de la oración y que ellos pidan, que no solamente se limiten a decir esos mensajes de boca, por así decir, sino que también lo digan, oren para que la gente haga caso y en lugar de una situación, que es esa situación horrorosa, pues tengan una situación mucho mejor en la que abunden las cosechas y demás. Bueno, podemos preguntarnos si realmente esto es una cosa como muy anecdótica y muy graciosa, lo de las patatas y tal y cual, que no tiene mayor importancia, o realmente esto ocurrió así. Y vamos a ver, y os voy a dar datos históricos y datos que están documentados, ¿vale? En la historia. No forman parte de un libro muy piadoso de la Salet, apariciones de la Virgen y Melania, qué buena era, no. Os voy a dar datos históricos de si es cierto o no que ocurrió lo que María predijo. Por desgracia, ya os podéis imaginar que se les hizo poco caso a los pastorcitos, a Melania y Maximino. De hecho, costó mucho hasta que finalmente las apariciones fueron aprobadas por la Iglesia, pero como siempre ocurre, pues hubo ahí un tira y afloja y mucha gente pues pensaba que no, que esto se lo habían inventado los niños y que tal, y no le dieron mayor importancia. Entonces, bueno, pues ya os podéis imaginar que hicieron caso omiso de lo que dijeron y evidentemente en lugar del primer caso, que se hubiera producido unas cosechas maravillosas, hubieran vivido muy bien, pues ocurrió el segundo, ¿no? El que la Virgen había predicho. Entonces, aquí os voy a decir un estudio muy breve de un autor muy conocido por muchos que se llama Vittorio Messori, en un libro que se llama Hipótesis sobre María, que os recomiendo, porque es un libro muy aséptico, en ningún momento habla de la espiritualidad mariana, sino simplemente como un historiador muy frío y muy tal, que va estudiando los hechos con esa frialdad de los datos y de las fechas para que luego cada uno tenga sus propias conclusiones, que es lo mismo que quiero hacer yo con estos vídeos. Yo os doy datos y cada uno que saque sus propias conclusiones, que todos somos inteligentes y todos tenemos la cabecita para pensar. Bueno, pues en ese estudio, Vittorio Messori dice que fue a estudiar
estuvo estudiando durante un año entero a ver si de verdad se centró en las uvas, porque bueno, ya veis que habla de muchos alimentos y tal, pero Vittorio Messori se centra en las uvas porque de las uvas sí que hay unos estudios en Francia de cómo habían ido las cosechas cada uno de los siglos, y creo que estos estudios se remontan incluso al siglo XVIII, o sea que desde luego en el siglo XIX ya había como una contabilidad de cómo habían ido las cosechas de la uva. De lo de la patata y tal no lo podemos saber, pero de la uva sí. Entonces Vittorio Messori empieza a investigar y dice, bueno, pues voy a ver qué pasó con las uvas en Francia después del año 1846, después de estas declaraciones de la Virgen, a ver cómo fueron las cosechas de uvas, si es verdad que fueron buenas, si fueron malas o qué pasaron. Dice, os lo leo tal cual, este trocito de la obra Hipótesis sobre María de Vittorio Messori. Después de las apariciones, dice este autor, hizo su aparición un hongo parásito que agrede a la uva, esparciendo el oidio, una enfermedad de la vid nunca vista en Francia hasta entonces. De repente aparece una enfermedad nunca vista que se llama el oidio, yo tampoco la había oído, me disculpáis, una enfermedad rarísima y que de repente aparece en la vid. ¿Os suena esto, no? De una enfermedad rarísima que nunca había visto y que de repente aparece. Vale. Pues aquí apareció en la vid, nunca vista en Francia hasta entonces. Cuando desapareció, porque esta enfermedad llega un momento que llega a su fin y que ya, bueno, pues que afecta a muchísimas viñas, pero no al 100%. Quedó alguna por ahí que estaba todavía sin esta enfermedad. Y de repente, con este tanto por ciento poquito de vides que se habían salvado, aparece otra enfermedad que se llama la filoxera. Este sí que os sonará bastante. De hecho, hay muchos historiadores que lo conocen porque tuvo repercusiones a nivel económico. La filoxera, dice él, es una especie de piojo microscópico que destruyó la mitad de las viñas de todo el país. O sea que si quedaron la mitad, de esa mitad, a su vez otra mitad, valga la redundancia, se destruyeron con la filoxera. Esto abro paréntesis, pero yo me acuerdo cuando lo estudiaba que fue muy curioso porque eso fue también el auge por ejemplo, del vino español, vino precisamente porque la filoxera se cebó en Francia. Yo no supe hasta mucho después por qué precisamente se cebó la filoxera en la vid de Francia y no en otras regiones, ¿vale? Porque la salete es específico para Francia. Esta información, luego otras no, pero esta es para Francia. Entonces eso, cierro el paréntesis, vino muy bien a los agricultores españoles, ¿no? Pero bueno, destruyó la mitad de las viñas de todo el país. Se encontró, después también de mucho tiempo, se encuentra por fin un remedio para la filoxera. Y ya dices, bueno, parece que ya habían respirado y tal, pero los hombres seguían en su línea de no obedecer los mandamientos de Dios, de ofender al cielo, de vivir una vida totalmente de espaldas a Dios. Siguieron. Entonces, como no cambiaban, pues primero viene A, luego viene D y luego viene C. Os suena esto de las plagas de Egipto, ¿no? Cuando el faraón seguía diciéndole a Moisés que no dejo salir a tu pueblo de Egipto, que no lo dejo, bueno, pues Egipto va a sufrir una plaga, pues me da igual, pues va a sufrir otra, pues me da igual, pues va a sufrir otra, así, hasta que por fin el faraón deja, las plagas se van porque, o sea, las plagas ya no hay más en Egipto porque el faraón por fin, como ya sabéis, el pueblo se marcha, ¿no? El pueblo de Israel se marcha, pues aquí es un poco lo mismo. ¿Cambian? No, pues bueno, pues después de una viene la filoxera, después de la filoxera viene otra, porque siguen en lo mismo, o sea, no reaccionan, ¿no? Entonces, después de la filoxera apareció inmediatamente la peronospera, una enfermedad desconocida en Europa, originaria de América, y las pocas vides que había logrado salir sanas y salvas de los flagelos precedentes fueron destruidas por el nuevo mal. Fijaros, primero, de todo lo que había se queda la mitad de esa mitad. Y por último, de esta última enfermedad que estaba desconocida en Europa y que era autóctona de América, desaparecen todas. Y acaba Vittorio Messori diciendo: he investigado también en los archivos y en las bibliotecas francesas. Se ha ido a archivos y se ha ido a bibliotecas. Esto es trabajo serio de historiador, ¿vale? Y concluye así: en Francia no existe una sola especie de vid anterior a 1847.
todas las que existían murieron. La terrible predicción se cumplió en su totalidad. ¿Os dais cuenta? A día de hoy no existe ninguna cepa de vid en Francia anterior al año 1847. Todas las cepas de vid anteriores a ese año perecieron, todas. Así que, bueno, yo creo que valdría la pena que empezásemos a escuchar a nuestra madre cuando nos habla, ¿no? Y cuando nos dice cosas que van a ocurrir a corto, medio o largo plazo, yo creo que nos estaría bien escuchar. Como esta aparición es tan importante, voy a finalizar el tema de la Salet hablando de otras profecías que ya no hacen referencia tan a corto plazo como esas que yo os he dicho, y solamente para el territorio de Francia y más o menos a corto plazo, sino otras que ya son más a largo plazo y que constituyen pues eso que hemos dicho, que en un principio no podían los pastorcitos decirlo, ¿no? No lo podían decir hasta una fecha que les dijo la Virgen. Es un poco largo, pero creo que merece la pena y también os lo voy a leer tal cual. Melanie, hija, porque esta revelación secreta, entre comillas, solamente se lo dijo a uno de ellos. A Maximino no lo sabía, pero Melania en español, Melanie en francés, sí que se lo dijo la Virgen. Y le dijo además una fecha de publicación. Esto que yo te voy a decir, habla la Virgen a Melania, no será siempre secreto. Lo puedes publicar en 1858. Atención. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, por su mala vida, por sus irreverencias y por su impiedad al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores, a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Fijaros cómo empieza esto. Qué fuerte. Hablando de los sacerdotes. Sí, la vida de los sacerdotes pide venganza, y la venganza pende de sus cabezas. Ay de los sacerdotes y personas consagradas a Dios, que por sus infidelidades y mala vida crucifican de nuevo a mi hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y piden venganza. Y he aquí que la venganza está a las puertas. ¿Por qué está la venganza a las puertas? Porque ya no hay almas generosas ni personas dignas de ofrecer la víctima sin mancha al Eterno en favor del mundo. ¿Os suena todo esto de lo de las almas consagradas y del vídeo que estuvimos hablando ayer? Perdón, en el primer vídeo que estuvimos hablando de las profecías de la Virgen del Buen Suceso, cómo hablaba de que los males que afligen, que afligirán al mundo en los últimos tiempos, siglo XIX y XX, porque ya no están esas almas consagradas que son como el pararrayos de la justicia divina, porque esas almas van a escasear. ¿Os dais cuenta cuando la Virgen dijo eso en el siglo XVII, en la Virgen del Buen Suceso? Pues aquí, en el año 1858, que es cuando ya lo puede revelar, se lo dice antes, pero la revelación es 1858, mediados del siglo XIX, vemos que la profecía que dijo la Virgen en el siglo XVII, en el siglo XIX se cumple, tal cual ella lo había dicho. ¿Por qué los males nos están llegando? Porque esas almas consagradas, que son como los pararrayos de la justicia divina, léase sacerdotes y religiosos o almas consagradas en general a Dios, primero ya anunciamos cuando hablamos de esto que a partir de los años 60 del siglo XX van a desertar y van a escasear las vocaciones, por un lado, pero ya en el siglo XVIII, aunque eso no es así, porque sí que había mucha vida religiosa en el siglo XVIII, había muchas órdenes religiosas, muchísimos sacerdotes, pero también ocurre que, dada la mala vida que tienen muchos de ellos, y que la Virgen describe tan crudamente, ¿verdad? Amor al dinero, a los placeres, a la impureza, su impiedad, sus irreverencias, su amor a los honores,
¿vale? Bueno, y dice que se han convertido en cloacas de impureza, o sea, muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿os suena esto a lo que ha estado pasando, ¿no? También dentro de la iglesia, recientemente. Bueno, pues esto, como veis, ya viene de lejos. Entonces dice, bueno, pues aunque en el siglo XVIII, en 1858, no es esa deserción que luego veremos en el siglo XX, sí que hay muchas almas consagradas, pero están cayendo en este pecado. Con lo cual, como ya no hay almas generosas y santas que sean dignas de ofrecer la víctima sin mancha al Eterno a favor del mundo, es decir, que de alguna manera que ofrezcan al Señor en la Eucaristía, eso los sacerdotes, y las almas religiosas que se ofrecen a sí mismos unidos como víctimas a la justicia divina, unidos al sacrificio del Señor, como eso no se da, por eso Dios va a castigar al mundo de una manera sin precedentes. ¿Vale? Esto que se dice en 1858 es esto que os estoy leyendo ahora de la Virgen de la Salet, es la profecía que he empezado diciendo que es para nuestros días. ¿De acuerdo? La anterior que os he contado de las patatas y no sé qué, no sé cuánto, esa era para ese momento. Y es la que la Virgen dice que puede hacer pública. Y esta que os estoy leyendo ahora le dice a Melania que la diga en 1858, pero que es para siglos XIX, o sea, para ese siglo y sobre todo para estos últimos tiempos. ¿De acuerdo? Entonces, atención, porque no lo leamos como lo hemos leído antes, como algo que pasó después, poco después, sino vamos a leerlo como algo que la Virgen nos anuncia de lo que va a pasar ahora. Dios, por ese motivo que os he dicho, almas consagradas, etcétera, etcétera, va a castigar de una manera, el mundo de una manera sin precedentes, ¿de acuerdo? Entonces, esta frase es importante para todos aquellos que piensan que todo esto son charlatanerías y que, bueno, realmente, a ver, que es que castigos y guerras y cosas como lo que pasa ahora con el virus y tal, pues son cosas que han pasado siempre a lo largo del mundo. Y ha habido guerras siempre, y ha habido enfermedades siempre, y ha habido, no sé, terremotos y todo siempre, y que todo siempre, y que tampoco hay que escandalizarse porque nuestra época que estamos viviendo no es nada especial del otro mundo. Ya en otras épocas se han dado situaciones como esta. Pues no. Es verdad que en otras épocas se han dado muchas situaciones, pero en esta época que estamos viviendo, María le da el adjetivo de castigo sin precedentes. O sea, que lo que nos viene no es algo que ya ha ocurrido y una cosa más, de tantas guerras que ha habido, pues una más, una no sé qué. No, es que va a haber algo sin precedentes. Y eso lo dice aquí María en la Salet. Iros a internet y lo podéis ver, igual que yo. ¿Vale? Y sigue diciendo María, ¡ay de los habitantes de la tierra! Dios va a castigar de una manera sin... Perdón, ¡ay de los habitantes de la tierra! Dios va a derramar su cólera y nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. Muchos males juntos, ¿vale? No una guerra aquí, una enfermedad allí. Ocurrían muchos males juntos. Los jefes, los responsables del pueblo de Dios, han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Se han convertido en estrellas errantes, y el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Vamos a detenernos en esta frase. Los jefes, los responsables del pueblo de Dios, han descuidado la oración y la penitencia. O sea que en esta frase dice que no solamente hay una responsabilidad dentro de las almas consagradas, sino, por así decir, de la jerarquía, de los dijésemos, últimos responsables, ¿no? del pueblo de Dios. Y dice que precisamente que ese mal que tienen les ha venido de dos cosas. Y la Virgen dice dos cosas específicas. Dice, han descuidado la oración y la penitencia. Entonces, la raíz de que esa jerarquía de ese momento, conductora del pueblo de Dios y de nuestros días, porque esta profecía es para nuestros días,
que esa jerarquía de la Iglesia, esos responsables, nos estén como estén, es porque han descuidado dos cosas, la oración y la penitencia. Y eso hace que el demonio haya oscurecido sus inteligencias. ¿De acuerdo? Bueno, esto para los que piensan que simplemente para que tengamos unos buenos pastores dentro de la Iglesia, léase obispos, cardenales, en fin, sacerdotes, lo que sea, tenemos que hacer muchísimos planes pastorales, muchísimos doctorados, muchísimas tesis, muchísimas carreras, muchísimas especializaciones y másteres y todo lo que queramos. Por supuesto que todo eso está fenomenal, la formación humana y cultural es maravilloso, como decía Santa Teresa, pastores santos y sabios, y todo lo que queramos, que todo eso está muy bien. Pero realmente lo que aquí dice la Virgen muy explícitamente es que aunque se tenga todos esos estudios a nivel humano y haya una jerarquía muy preparada, en nuestros días, que yo creo que es la época en la que más cualquier pastor de la Iglesia, cualquier sacerdote, cualquier obispo, tal, es la época en la que ha estado más preparado a nivel humano, todos tienen sus estudios, todos tienen sus tal. Sin embargo, María dice, si no existen esos dos elementos de oración y penitencia, el demonio oscurece su inteligencia. O sea, que va a haber una inteligencia muy, muy importante a nivel humano, a nivel de estudios y todo lo que queramos, pero eso que se llama la sabiduría divina, eso que solamente da el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden, eso está oscurecido, el demonio oscurece esa inteligencia cuando faltan esos dos pilares, que es la oración y la penitencia. Dice, entonces María dice que se han convertido como en estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Esta imagen ya está en el Apocalipsis, ¿vale? Os invito a leerla. Como con ese libro que es toda una simbología y tal, pero ya aparece el dragón que con su cola barre unas estrellas del cielo. ¿Vale? Pues aquí la Virgen nos da la clave para entender esos versículos del Apocalipsis. ¿Vale? Cuando dice que el dragón va a barrer con su cola una parte de las estrellas. Entonces, esas estrellas, dice María, que son esas almas consagradas y sobre todo los últimos responsables, ¿no? Dentro de la jerarquía, que como se han perdido, es como que Satanás les hace así con la cola, es decir, como que los aniquila, se los lleva a su terreno, por así decir. ¿Por qué en el Apocalipsis esas almas son estrellas? Pues porque, siguiendo la simbología, si el Señor, si Dios es el sol, María es la luna, esas almas que son los responsables del pueblo de Dios, o esas almas consagradas, son las estrellas. Al fin y al cabo, como veis, son todo astros que dan luz, ¿vale? La luz por sí misma, la del sol. María es la luna, que no tiene luz propia, pero refleja la del sol. Y esas almas consagradas son las estrellitas, ¿no? Vale, pues el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. ¿Os suena esto, no? Vale. Dios permitirá a la antigua serpiente, a Satanás, poner divisiones entre los soberanos, ¿vale? Aquí habla que no solamente es la jerarquía católica lo que se va a cebar el demonio, sino también los responsables políticos de las naciones, y habla específicamente de los soberanos, ¿vale? Porque en aquella época la mayoría de los pueblos estaban gobernados por monarcas. Entonces, María dice que la antigua serpiente, el demonio, pondrá divisiones entre los soberanos, en todas las sociedades y en todas las familias. Eso ya es sobradamente conocido. Como todos sabéis, uno de los nombres que tiene Satanás es diablo, que etimológicamente significa el que divide. Entonces aquí María habla de que él será el responsable de dividir unas naciones de otras, o sea, que haya una lucha entre unos monarcas y otros, que haya una lucha dentro del mismo país, dentro de la sociedad, y que también haya una división dentro de las familias. O sea, que va a crear división entre todo. Ya os podéis imaginar que la primera división que nombra, que es la división entre distintos monarcas, va a traer luego las guerras, naturalmente, porque todo esto, las guerras no ocurren porque sí, ocurren por esto. Sigue diciendo María, insisto, todas estas profecías son para nuestros días. Se sufrirán penas físicas y morales, físicas, ¿vale? Del cuerpo y del alma. Dios abandonará a los hombres a sí mismos.
y enviarán castigos que se sucederán durante muchos años. Fijaros que dice, Dios abandonará a los hombres a sí mismos. Esto es muy grave. No sé si os habéis dado cuenta que cuando hay periodos de aparente paz, en los que no sucede nada extraordinario, pero que el cristiano o la persona un poco de fe se da cuenta que la sociedad y la humanidad no está viviendo por los caminos de Dios, y sin embargo parece que Dios no actúa, parece que no pasa nada, parece que el mundo sigue, pues entonces a uno le entra un poco la falsa sensación de no pasa nada, lo que hablamos al principio, Dios está aquí y la sociedad y los hombres y la historia están aquí y no tiene nada que ver uno con lo otro, y yo pues voy haciendo y Dios en realidad le importa muy poco si yo cumplo los mandamientos, los dejo de cumplir, o si España es católica o no es católica, o si Europa se ha alejado de Dios o no, le importa muy poco. Pues esa aparente seguridad es muy peligrosa. Eso hemos estado viviendo, por ejemplo, aquí en Europa, pues prácticamente estos años previos a lo que ha sucedido ahora con esta pandemia, ¿no? En la cual había una sociedad europea, una sociedad occidental, una sociedad española, una sociedad pues en general mundial, en la que el Señor está totalmente ausente de la historia. La gente vive sus vidas totalmente ajenas a Dios. Y entonces, bueno, pues como dice aquí, Dios nos abandona a nosotros mismos, como queriendo decir, bueno, pues si realmente vosotros os bastáis y os sobráis vosotros solitos, porque estáis ahí con vuestra técnica, vuestra ciencia, vuestros negocios, vuestras empresas, vuestro dinerito, vuestro YouTube, en fin, vuestra vida healthy, no sé, todo lo que queráis, vuestro deporte, vuestro tal, vuestros rollos humanos, ¿no? Y os bastáis y os sobráis, tenéis unas vidas llenas, maravillosas, estupendas, horarios maravillosos, todo muy programado, familias ideales, casas maravillosas, decoración, moda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que constituye la vida de la mayoría de la gente, ¿no? Os bastáis y os sobráis, yo os sobro, no me necesitáis para nada porque vosotros ya tenéis vuestra vida hecha. Si estáis mal de la cabeza vais al psicólogo, si os duele algo vais al médico y así todo. Bueno, pues como yo sobro, os dejo a merced de vosotros mismos. Entonces, esas épocas de falsas seguridades son muy peligrosas. Luego veremos que los años 20, por ejemplo, del 1900, ocurrió un poco con eso, ¿no? Los felices años 20, que la gente decía, que es el periodo de entreguerras, y ahí se produce esa falsa seguridad que la gente dice, uy, pues ahora vivimos de espaldas a Dios y parece que no pasa nada, hasta que estalla la Segunda Guerra Mundial después, ¿no? Entonces, esos periodos así que parece que Dios vivimos de espaldas a Él, pero no pasa nada, son muy peligrosos. Sigue diciendo María y sigue hablando de nuestros tiempos. Los malos libros abundarán en la tierra y los espíritus de las tinieblas extenderán por todas partes un relajamiento universal en todo lo relativo al servicio de Dios y obtendrán un poder extraordinario sobre la naturaleza. Fijaros, van a abundar los malos libros y los espíritus de las tinieblas, Satanás y sus secuaces, van a extender por todas partes un relajamiento en todo lo relativo al servicio de Dios. ¿Os suena esto, no? De ir a misa media hora a la semana, qué pereza, ¿vale? Y además obtendrán un poder extraordinario sobre la naturaleza, ¿vale? Habrá iglesias para servir a esos espíritus, dice María. Y entonces, y eso es lo que está ocurriendo en nuestros días, ¿no? Como la naturaleza se está rebelando ante lo que hace el ser humano, y por otro lado, pues, sobre todo desde finales del siglo XX y nuestros días, esa proliferación impresionante con esa libertad que hay total de todo, ese libertinaje, mejor dicho, pues esa proliferación que hay tan grande de sectas satánicas y de iglesias dedicadas a Satanás con total impunidad y total normalidad. En Estados Unidos hay algunas que, vamos, que es que te vas por la calle y te pone ahí el cartel, pues iglesia satánica de no sé quién, de tal demonio, y así como quien pone el Corte Inglés, ¿vale? Con total impunidad. Algunas personas serán transportadas de un lugar a otro por esos espíritus malvados, incluso sacerdotes, por no seguir el buen espíritu del Evangelio, que es espíritu de humildad, de caridad y de celo por la gloria de Dios, ¿vale?
Habrá por todas partes prodigios extraordinarios, porque la verdadera fe se ha extinguido y la falsa luz alumbra al mundo. ¿Vale? Aquí nos pone en guardia la Virgen sobre los prodigios extraordinarios, porque la verdadera fe se ha extinguido, ¿no? Y la falsa luz alumbra al mundo. Entonces, esto no solamente tenemos que pensar que son prodigios en plan, yo qué sé, como cosas así en plan mágicas, sino esto hace referencia también a todo lo que vivimos hoy día, ¿no? O sea, la Virgen ya nos anuncia lo que ocurre hoy día, pues por ejemplo, con todo lo que estamos viendo del desarrollo tan impresionante que hay de la tecnología, de las redes sociales, pues de esto que estamos haciendo ahora, de YouTube, etc. Entonces, esto es tan brutal el impacto que ha tenido dentro de la humanidad, el móvil, el WhatsApp, todo lo que sabemos que constituye nuestra vida ahora mismo normal, que la gente se ha totalmente fascinado con eso y que igual que se puede utilizar para unos fines buenos, como estamos haciendo ahora esta serie de vídeos, pues también se puede utilizar para hacer que sobre todo a través de los jóvenes, las nuevas generaciones que ya han nacido con esta tecnología desde que estaban en la cuna, para ellos es lo más normal, pues de alguna manera Satanás se ha servido también de todos estos prodigios, entre comillas, que no dejan de ser cosas que hace un siglo, donde estaba hablando la Virgen en 1858, si les hubieran hablado de esto, pues hubieran dicho, perdona, o sea, ¿cómo va a estar una persona hablando por una pantalla y otro que está en otro país viéndole? O sea, les hubiera parecido prodigios como sacar un conejo de una chistera, exactamente igual. Pues esos prodigios, entre comillas, lo que han hecho es fascinar a toda la humanidad y sobre todo a las generaciones más jóvenes que ya no son capaces de escuchar la voz de Dios ni de vivir nada que sea a nivel espiritual. Lo que les ha hecho es embotar totalmente sus sentidos, vivir fascinados por todo esto, y bueno, el que tenga adolescentes y tal, pues ya sabe lo que significa Instagram y lo que significa redes sociales, lo que significa todo lo que estamos viviendo, ¿no? Pues esto lo que ha hecho es fascinar y adorar una serie de cosas que no son el Dios verdadero. Y aquí ya María lo anuncia. ¿Por qué? Dice, porque la verdadera fe se ha extendido y la falsa luz es la que alumbra al mundo. Hay de los príncipes de la Iglesia, atención, príncipes de la Iglesia, cardenales, obispos, etc., que se hayan dedicado únicamente a amontonar riquezas o a poner a salvo su autoridad y a dominar con orgullo. ¡Ay de ellos!, dice María. ¿Vale? O sea, que esto es una llamada de atención para aquellos de nuestra jerarquía, porque, vuelvo a repetir, es una profecía para nuestro tiempo, que se hayan dedicado a amontonar riquezas, os suena esto un poquito, ¿no?, con todo el escándalo Vaticano, etcétera, o a poner a salvo su autoridad y a dominar con orgullo, que es otra manera de desviarse. Puede haber un cardenal, un obispo y tal, pues que no haya caído en el tema de la riqueza, pero sí que lo que quieren es poner a salvo su autoridad por encima de todo y dominar con orgullo, ¿vale? Sigue hablando la Virgen. Dado el olvido de la santa fe de Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. ¿Os suena esto, verdad? Aquí todo vale y entonces ya no hay nada por encima del individuo que le diga qué es lo que tiene que hacer. Cada uno con su libertad hace, todo es opinable, todo es válido, todo está bien, cualquier filosofía, cualquier religión, cualquier cosa, todo es opinable y todo está bien y cada uno se fabrica lo suyo. Y mirad lo que dice ahora. Ya empieza a hablar del Papa, la Virgen en la Salet. El Santo Padre sufrirá mucho, pero yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Quedaros con esto. Luego veremos cómo en Fátima vuelve a esa parte de Fátima que se reveló mucho más tarde, ese tercer secreto, en la que los tres pastores ven esa imagen que ya todos hemos leído y conocido, de ese obispo vestido de blanco que nos ha parecido que es el Santo Padre, que sube una colina y tal, y que acaban dándole muerte, ¿no? Y acaban dándole muerte al lado de esa cruz que derrama esa sangre, ¿no?, recogida en un cáliz por los ángeles. Esta es la visión que tienen los pastorcitos. Pues fijaros que aquí en la Salet la Virgen ya lo preanuncia, ya lo va anunciando, fijaros, para que veáis la coherencia y la veracidad de cuando nos habla el cielo y nos habla Dios, ¿no?
aquí ya dice que el Santo Padre va a sufrir mucho y que yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Es decir, hay una profecía dicha en la Salet en el cual efectivamente se confirma lo que luego dirá la Virgen en Fátima en 1917, en el que el Papa va a tener que dar su vida, y va a tener que dar su vida como la da un mártir. Y ese dar su vida de forma martirial, ese sacrificio, lo va a recoger María, igual que los ángeles recogían la sangre de las heridas con ese cáliz, lo va a recibir María, y ese sacrificio María se lo va a presentar a Dios. Atención, fijaros esta frase, ¿eh? Los malvados atentarán muchas veces contra su vida, sin poder poner fin a sus días. ¿Vale? O sea que aquí, fijaros, nos habla por un lado de que los malvados van a atentar muchas veces contra la vida del Papa, pero que no van a poder poner fin a sus días. Y por otra parte, un poquito antes nos dice, el Santo Padre sufrirá mucho, yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. ¿Vale? O sea que esto ya nos hace entender que quizás no se trate de una muerte física, porque luego a continuación dice, los malvados atentarán muchas veces contra su vida sin poder poner fin a sus días. ¿De acuerdo? O sea que puedes, aquí ya la Virgen nos preanuncia que el Papa va a tener que sufrir mucho, que la Virgen va a estar con él hasta el final, que los malvados van a atentar muchas veces contra su vida, pero no lo van a conseguir, para poner fin a sus días, pero no lo van a conseguir, pero María va a recibir su sacrificio. Atención, que siga hablando la Virgen en la Salet de lo que sucederá en nuestros días. Atención. Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo plan, que será, atención, abolir y hacer desaparecer todo principio religioso. ¿Os suena, no? Para dar lugar al materialismo. ¿Os suena, no? Ateísmo, espiritismo, vamos a llamarle nueva era, y a toda clase de vicios. ¿Acierta o no acierta, María? En los conventos, que son las flores de la Iglesia, habrá corrupción, y el demonio se hará como rey en los corazones. Que los que estén al frente de las comunidades religiosas vigilen a las personas que han de recibir, porque el demonio usará de toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas a personas entregadas al pecado, pues los desórdenes y el amor de los placeres carnales se extenderán por toda la tierra. Aquí atención, porque ya hablé en el vídeo pasado un poquito de la masonería, que es la otra cabeza de esa serpiente, esa doble cabeza, con esa simbología de comunismo y masonería. Una de las cabezas, la masonería, pues esto es precisamente una de las estrategias que utilizó la masonería para que en el siglo XX, a partir de los años 60, hubiese esa desbandada general en las órdenes religiosas y en los seminarios, ¿no? Precisamente una de las estrategias de la masonería fue esta que acaba de decir María: infiltrar dentro de los seminarios y de las órdenes religiosas personas que pertenecían a la masonería para acabar con esas órdenes religiosas y con los seminarios desde dentro. O sea que la estrategia es muy inteligente y aquí ya María la anuncia. Y sigue hablando la Virgen. Los justos sufrirán mucho. Sus oraciones, sus penitencias y sus lágrimas subirán hasta el cielo. Y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia e implorará mi ayuda y mi intercesión. Entonces, fijaros que ahora empieza lo más bonito. ¿Veis? Insisto, vuelvo a insistir, la Virgen aquí en la Salet habla para nuestros días. Entonces anuncia que vendrán todos esos castigos, todas esas maldades, pero ese no es el fin de la historia. Seguir escuchando, porque ahora viene el fin de la historia. Y anticipo y vuelvo a repetir, esto es para nuestros días. Cuando esa maldad está tan álgida, ¿vale? Que parece que ya todo se ha perdido, que la Iglesia ha desaparecido por completo y que ya el mundo, ya no va a haber más vida en el mundo, ya va a ser el fin del mundo, pues en lugar de ocurrir esto, habrá justos.
O sea, que todavía quedará un resto. O sea, ¿acordáis lo que hablábamos de los apóstoles de los últimos tiempos ayer? ¿Verdad? Pues esos apóstoles de los últimos tiempos, ese poquito que se llama el resto de Israel, esas comunidades muy reducidas que se van a mantener fieles, muy poquitos fieles que se van a mantener con ese desastre general, pues esos justos van a tener que sufrir mucho, hacer oraciones, penitencias y lágrimas. Todo ello va a subir al cielo y todo el pueblo pedirá perdón y misericordia y implorará mi ayuda y mi intercesión. Pediremos la ayuda de María y su intercesión. Entonces, cuando eso ocurra, atención, que ahora viene lo bonito, Jesucristo, por un acto de justicia y de su gran misericordia con los justos, con esas personas que son buenas y que están rezando y que se lo piden por misericordia hacia esas personas buenas, perdonad, por un acto de justicia y su gran misericordia con esos almas buenas que se lo están pidiendo, mandará a sus ángeles para que mueran todos sus enemigos. De golpe, los perseguidores de la Iglesia de Jesucristo y todos los hombres dados al pecado perecerán. Habrá una muerte general y la tierra quedará como un desierto. Muerte general y la tierra como un desierto. Recordad que esto ya también está predicho en el Apocalipsis. Esto no es una cosa de la Salet, no. Eso forma parte de la revelación. Está dentro de la Sagrada Escritura el libro del Apocalipsis, ¿vale? Cuando dice que quedará 1/3 de los habitantes de la tierra. O sea que habrá un gran castigo. Ya en el vídeo pasado hablamos de la purificación, primero a través del agua y la última que será a través del fuego. Y toda la tierra quedará como un gran desierto. Entonces, con ese resto de Israel, con ese puñadito de justos, que al igual que Noé fue el que luego se quedó él solo con su familia para volver a hacer una humanidad nueva y renovada, en este momento, que ya será el último momento, la última purificación, ya no va a haber más, habrá paz, Dios se reconciliará con los hombres, Jesucristo será adorado, servido y glorificado, la caridad florecerá en todas las partes, los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia, es decir, los gobernantes civiles irán del brazo, ¿vale?, con la jerarquía eclesiástica, del brazo a la par. Irán del brazo de la Santa Iglesia, una Santa Iglesia que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, o sea, que ya no volveremos a tener edificios, iglesias maravillosas como las tenemos ahora, ya, celosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo. O sea que lo que quede después, aquí me estoy anticipando al final, pero es que veis que ya es que en la Salet la Virgen ya lo dice, en esta parte de la revelación que es secreta, que la Virgen no se lo digas hasta el año, este año al Papa solamente, no se lo digas, ¿vale? Pero nosotros ya lo sabemos. Entonces, fijaros, aquí ya la Virgen está anticipando lo que va a ocurrir. Esta última parte que estoy leyendo es lo que va a ocurrir en nuestro futuro próximo. Al final, ese pequeñito resto de Israel, que son los supervivientes de esa purificación, esos supervivientes vivirán en un mundo tan hermoso en el que la Iglesia será algo universal, no existirá el no creyente, no existirá el hombre que está en contra de Dios, no existirá, todos a una pertenecerán a la Iglesia, una Iglesia que, fijaros qué bonita va a ser la Iglesia de ese cielo nuevo y tierra nueva, ¿vale? Tierra nueva, ¿por qué dice eso el Apocalipsis? ¿Habrá cielos nuevos y tierra nueva? Por esto. Una Iglesia que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa e imitadora de las virtudes de Jesús. El Evangelio será predicado por todas partes y los hombres harán grandes progresos en la fe. O sea, que no habrá nadie allí que no sea santo, que no haga unos grandes progresos en la fe. Porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo.
O sea, entre todos aquellos que estén en el reino de Dios habrá unidad, no como ahora, que ahora hay esta división que es tan escandalizante, ¿no? Entre distintas iglesias, distintas confesiones religiosas, y dentro de la misma iglesia católica, pues a veces esta división que no tiene ningún sentido, como lo que decía, yo soy de Pablo, soy de tal, yo soy de esta comunidad religiosa, yo soy de la otra, y parece que cada uno vamos tirando hacia un lado cuando lo que quiere el Señor es esa unidad, ¿no? Habrá unidad entre los obreros de Jesucristo y los hombres vivirán en el temor de Dios. Esta paz entre los hombres no será larga. Y habrá abundantes cosechas que les harán olvidar que los pecados de los hombres son la causa de todos los males que suceden en la tierra. Yo dirijo una apremiante llamada a la tierra. Llamo a los verdaderos discípulos del Dios que vive y reina en los cielos. Con esto voy a acabar el vídeo de hoy. Y por favor, me encantaría que pusierais, sé que estáis cansados, que llevamos mucho tiempo hablando, pero por favor, no os despistéis ni un segundo de las palabras que ahora voy a decir, que es el llamamiento que María nos hace a nosotros, a los hombres y mujeres que vivimos ahora en abril del 2020, que somos los apóstoles de los últimos tiempos, y que formamos parte y que María nos llama que somos los soldados de su ejército, el ejército que va a triunfar, ¿vale? Mirad en el Apocalipsis, que lo veréis, que no es una cosa rara ni extraña, ¿vale? Que ya está en la Sagrada Escritura esto predicho. Fijaros, aquí María, escucha lo que voy a leer, porque te va a hablar a ti, es un llamamiento que te hace a ti que estás oyendo este vídeo. Mira qué bonito lo que te dice la Virgen. Dirijo una apremiante llamada a la tierra. Llamo a los verdaderos discípulos del Dios que vive y reina en los cielos. A ver si nosotros somos esos. Llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre, el único y verdadero Salvador de los hombres. Llamo a mis hijos, a mis verdaderos devotos, a los que se me han consagrado. ¿Os acordáis lo que hablamos ayer de la consagración a la Virgen? Y cómo la consagración de la Virgen es ese arca que nos va a preservar de ese castigo final, ¿vale? Entonces dice, llamo a mis devotos, a los que se me han consagrado, a fin de que yo los conduzca a mi divino Hijo y les proteja. Los que llevo, por decirlo así, en mis brazos. Atención, que si tú eres un consagrado a la Virgen, dice aquí que ella te lleva en sus brazos. Llamo a los que han vivido de mi espíritu. ¿Hemos vivido del espíritu de María? El espíritu de María es el Espíritu Santo. Finalmente, llamo a los apóstoles de los últimos tiempos. Atención a esta frase. ¿Os acordáis ayer en el tratado de la verdadera devoción? Aquí María vuelve a hablar, para que veáis que no son cosas aisladas, no son piezas de puzzle aisladas, es que cuando María dice algo, tiene una continuidad. Aquí María vuelve a decir esa frase. Finalmente llamo a los apóstoles de los últimos tiempos, a los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en el menosprecio del mundo y de sí mismos. ¿Has vivido tú en el menosprecio del mundo y de ti mismo? ¿O has vivido con una complicidad con el mundo importante? Esto me lo digo a mí, no solo a vosotros, me lo digo a mí, claro. Y en el menosprecio de sí mismos. ¿Hemos vivido en el menosprecio de nosotros mismos? En la pobreza y en la humildad. En el desprecio y en el silencio. En la oración y en la mortificación. En la castidad y en la unión con Dios. En el sufrimiento y desconocidos del mundo. Fijaros lo que va enumerando María de las cualidades que tienen que tener esos apóstoles de los últimos tiempos y esos soldados de su ejército. Repito, llamo finalmente a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido, atención, en el menosprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza, en la humildad, en el desprecio. O sea, todos los que hemos sido despreciados por el mundo, tú no vales para nada, en el silencio, en la oración, en la mortificación,
en la castidad, en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Dice María, los que habéis vivido así, y ahora viene lo bueno, ya es hora de que salgáis a iluminar la tierra. Id y mostraos como mis hijos queridos. Ya es hora de que salgáis a iluminar la tierra. Entonces nos lo está diciendo para hoy. Iluminar la tierra y mostraos como mis hijos queridos. Yo estoy con vosotros y en vosotros, con tal de que vuestra fe sea la luz que os ilumine en estos días de infortunio. En estos días de infortunio que estamos viviendo ahora con el coronavirus, ¿es la fe la luz que nos ilumina? ¿O es el telediario? ¿O es las directrices de la Organización Mundial de la Salud? ¿O es mi amiga Pepita, que es médico y me pone en el WhatsApp cómo está evolucionando esto? ¿Cuál es mi luz? ¿O es la fe? Que vuestro celo os haga hambrientos de la gloria de Dios y de la honra de Jesucristo. Pelead, hijos de la luz. Vosotros, pequeño número que ahí veis, pues he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. ¿Os dais cuenta? Repito la última frase. Pelead, hijos de la luz. Nos llama la Virgen a que peleemos. Pues si nos llama que somos soldados de su ejército, no es para que no estemos en casa simplemente rezando el rosario, que está muy bien, o haciendo deporte. Dice, pelead, pelead. Pelead, hijos de la luz. Somos hijos de la luz porque tenemos fe. Vosotros, pequeño número que me escucháis, pues he aquí, mirad cómo le llama la Virgen a este tiempo que estamos viviendo. He aquí el tiempo de los tiempos y el fin de los fines. Yo creo que más explícita no puede ser. Pues con esto acabo y creo que tenemos mucho para pensar. Continuaremos. Gracias a todos y feliz semana de Pascua.